Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una clasificación de datos. Dice, los siguientes valores expresados en pesos corresponden a las ventas diarias de una microempresa. Clasifique dichos valores en una tabla de distribución de frecuencias de clase de tamaño uniforme. Si realizara el muestreo, se obtuvieron los siguientes datos. Y tenemos aquí los siguientes 20 valores: 9.000, 19.000, 11.000, 8.000, 6.000, todos los que vemos aquí. Bien, algo importante, comentaba que estos datos provienen de una muestra, ¿verdad? Y estamos hablando de las ventas diarias de una microempresa. Queremos hacer una tabla. Como paso número 1, pues siempre es importante definir que para hacer una tabla, para presentar una tabla y posteriormente una gráfica, en este caso vamos a ocuparnos de la tabla, en este ejemplo, es importante tener datos. Hay que recordar que esos datos pueden provenir de dos fuentes, o bien de una muestra o bien de una población. Para este ejemplo didáctico, bueno, vamos a tomar los datos que les proporcioné en el ejemplo, que son estos que tenemos aquí. Bien, ahora, en el paso número 2, dice clasificar los datos de menor a mayor. En ese contexto, en una hoja de Excel se puede rápidamente clasificar. El dato más pequeño es 3.000, 4.000, 5.000 y el más grande es 20.000. De esta manera hacemos la clasificación de los datos. En el paso número 3 vamos a determinar el número de clases con esta fórmula: logaritmo natural del número de datos entre el logaritmo natural de 2. Como son 20 datos, va a ser logaritmo natural de 20 entre el logaritmo natural de 2. Y eso nos da como resultado 4.3. Siempre es recomendable subir las clases al entero inmediato. Aunque sea terminación .1, .2 o .3, yo recomiendo que subamos, cuando no de exacto, subirlo al inmediato. En este caso, a 5. Por eso determinamos que nuestra tabla va a tener 5 clases. Y ya mi tabla va tomando forma. Una clase A, una clase B, una clase C, una clase D y una clase E. 5 clases, 5 categorías. Como paso número 4 vamos a determinar el tamaño del intervalo. Vamos a ocupar esta fórmula: valor mayor menos valor menor entre el número de clases. En los datos mostrados de menor a mayor, el dato más grande era 20.000 y el dato más pequeño era 3.000. Y son 5 clases, las acabamos de calcular en el paso número 3. Si a 20.000 le resto 3.000, me quedan 17.000, y al dividir entre 5, obtengo que el intervalo es de 3.400. Vamos al paso número 5. Aquí no tenemos fórmula. Aquí es lo que veíamos en el video anterior. Les comentaba que es muy importante definir a qué serie pertenecen los números, cuál es su múltiplo, cuál es su unidad de variación. Y nos damos cuenta que todas las cantidades terminan en 3 ceros, por lo menos en 3 ceros, ¿sí? 20.000 en 4 ceros, pero por lo menos hay cantidades con terminación 3 ceros. Y eso me da a entender que los números pertenecen a la unidad de variación de 1000. Recuerden que si yo hiciera una serie 1000, sería 1000, 2000, 3000, 4000. Ese dato es muy importante porque si yo hago una serie 1000, como comentaba, me di cuenta que sería 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Y el valor del intervalo que me dio en el paso número 4, en el paso anterior, fue 3400. Y el 3400 se encuentra ubicado entre el 3000 y el 4000, está intermedio. Por lo tanto, vamos a subirlo al inmediato superior. En este caso, el inmediato superior es 4000. Por eso el intervalo es a 4000.
Y bien, ya con ese dato podemos calcular los límites. Para el límite de la primera clase es el valor más pequeño. El límite inferior de la clase A, su dato más pequeño es 3000. Es el primer límite de mi tabla. Para calcular los demás, yo a ese límite que calculé solamente le voy a sumar el ajustado. Entonces, para la clase B, por ejemplo, va a ser 3000 más 4000 del ajustado, me va a dar 7000. Para la clase C, va a ser 7000 de la clase B más 4000 del ajustado, 11000. Para la clase D, 11000 más 4000 del ajustado, 15000. Y finalmente para la clase E, 15000 más 4000 del ajustado, 19000. Y eso me da, colocando los valores en la tabla que acabo de calcular, es 3000, 7000, 11000, 15000 y 19000, los datos que van a ir en la columna de los límites inferiores. Ahora vamos a determinar los límites superiores de la clase. Vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula dice el límite superior de la clase, en este caso de la clase A, el límite inferior de la clase A, el más pequeño es 3000. Le sumamos el intervalo ajustado, que es 4000, y le vamos a restar la unidad de variación. Todos los datos analizados nos dimos cuenta que pertenecen a la serie 1000, porque terminan en 3 ceros las cantidades. Y esto me da como resultado que el primer límite superior de clase vale 6000. Para calcular los demás, lo que voy a hacer es simplemente sumar el ajustado, el intervalo ajustado, al límite anterior. Por ejemplo, para la clase B, 6000 del límite A más 4000 del ajustado, me da que su límite superior sería 10000. Para la clase C, 10000 de la clase B más 4000 del ajustado son 14000, límite superior de la clase C. Para la clase D, 14000 de la clase C más 4000, 18000. Y finalmente para la clase E, 18000 de la clase D más 4000, 22000. Si yo coloco los valores que acabo de calcular aquí en la columna de los límites superiores, 6000, 10000, 14000, 18000 y 22000, ya tengo mi tabla avanzada hasta 3 columnas. Bien, vamos a terminar la tabla haciendo el conteo. En el paso número 7, para el conteo de datos, tenemos que identificar en los datos acomodados de menor a mayor cuántos valores van a entrar en cada categoría. Dice, la clase A son los datos del 3000 al 6000. Contamos los datos: 3000, un dato; 4000, segundo dato; 5000, tercer dato; 6000, cuarto dato; y 6000, quinto dato. El 7000 queda fuera porque ya pertenece a la clase B. Por eso son 5 frecuencias. Clase B, del 7000 al 10000. 7000, primer dato; 8000, segundo dato; 9000, tercer dato; 9000, cuarto dato; 9000, quinto dato; 10000, sexto dato. Por eso tiene 6 frecuencias, la clase B. La clase C va de 11000 a 14000. 11000, primer dato; 11000, segundo dato; 12000, tercer dato; 13000, cuarto dato; y 14000, quinto dato. Por eso son 5 frecuencias. Para la clase D, empieza en 15000 y termina en 18000. Tengo 2 datos nada más, 15000 y 18000. Por eso son 2 frecuencias. Y finalmente, para la categoría E o clase E, empieza en 19000 y acaba en 22000. Son los 2 últimos datos, 19000 y 20000. Por eso va el número 2 como 2 frecuencias. Si checamos aquí, sumamos, serían 5 y 6, 11, y 5, 16, 18, 20. Son los 20 datos que ya están agrupados, que ya están clasificados en una tabla de distribución de frecuencias.